Oh, you have something under that? Eliminando emociones negativas. Continuando con el tema responsabilidad versus irresponsabilidad, en el área de la metafísica se encuentra una unión entre la irresponsabilidad y las emociones negativas, y el hecho de que las emociones negativas desvanecen las emociones de su vida. Por ello, debemos sentarnos a pensar qué nos detiene, qué nos bloquea, qué se interpone para que realmente disfrutemos de la vida. E invariablemente serán las emociones negativas de cualquier tipo. Con esto no estoy hablando de las emociones negativas que experimenta cuando muere un ser querido o algo semejante. Estoy hablando de las emociones negativas que experimentamos en forma cotidiana, que nos roban la paz mental, que nos afectan en nuestras relaciones, cosas que se interponen en nuestra independencia financiera o nos roban un sentimiento de logro. Con esto pasaremos a cómo eliminar las emociones negativas y quiero volver a la discusión sobre la responsabilidad. Es una de las cosas más importantes que se ha encontrado. Simplemente es esto. Vayamos de lo más alto a lo más bajo. En lo más alto tenemos a una persona completamente responsable. Es la persona que tiene total seguridad en sí misma. Es totalmente responsable y no pone pretextos. Y bajo el otro extremo tenemos a la persona irresponsable, la que pone pretextos a todo. Todos nosotros, usted y yo, estamos en alguna parte de la escala y vamos hacia arriba o hacia abajo en todas las decisiones que tomamos. Se ha encontrado que existe una relación de uno a uno en lo que se siente estar en control de su vida, lo positivo y feliz que se esté. Hay una relación de uno a uno entre la cantidad de responsabilidad que se acepta y la cantidad de control que se experimenta en la vida. Y hay una relación de uno a uno entre la cantidad de responsabilidad y control que acepte y la cantidad de libertad que uno siente que tiene. La libertad es el requisito indispensable para la felicidad. El éxito real significa ser libre para vivir la vida a su manera, como usted lo decida, sin que nadie tenga que decirle qué hacer. Existe una relación directa entre responsabilidad, control y las emociones positivas. Son las grandes emociones. Sin embargo, en la otra punta tenemos la actitud de irresponsabilidad. ¿Y a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a la falta de control, a tal grado que la irresponsabilidad nos hace perder el control y nuestro yo interno se fragmenta, se desintegra y también lleva a una falta de libertad, ya que no podemos vernos a nosotros mismos como gentes libres, escogiendo la dirección de nuestras vidas. A esto, acompañado con una falta de control y libertad que nos lleva a las emociones negativas. Su meta más clara, su logro más alto son las emociones positivas, felicidad, gozo, libertad y entusiasmo. Después de dejar de poner pretexto, una persona totalmente responsable accederá al poder y la influencia. Por otro lado, alguien irresponsable no tendrá poder ni falta de él. Cada vez que tomamos la decisión de ser responsables, subimos, y cada vez que ponemos pretexto, bajamos. Ahora, vamos a hablar sobre la relación entre las emociones negativas y la irresponsabilidad. Un ejemplo perfecto es un árbol. Lo vamos a llamar árbol de emociones negativas. En su copa se encuentran las emociones como el temor, la duda de sí mismo, que es una de las emociones más destructivas. El odio, envidia, todas estas emociones son la cabeza del árbol. Si junta todas las emociones, se dará cuenta que nos lleva a la rabia, ya sea expresado internamente o externamente. Ahora, el árbol tiene un sistema de raíces, y de ese sistema es de donde se alimenta. Si vemos las raíces, nos preguntamos ¿qué lo mantiene vivo? ¿Cuál es el fertilizante? Y encontramos que existen dos cosas esenciales para mantener vivas a esas emociones. La primera es la justificación, ya sea a usted mismo o a alguien más que lo escuche, porque está justificando el tener esta emoción. Y la otra es lo que llamamos identificación.
Esto significa tomar las cosas personalmente. Por eso sugieren que la persona que actúa como su propio abogado tiene un tonto por cliente. Nos identificamos de forma tan personal con nuestra propia situación que la tomamos y nos involucramos emocionalmente. Así que hemos visto que no es posible que usted sea negativo sobre algo por mucho tiempo, a menos que pueda justificar y tener una razón para ello y explicarlo a otras personas. O puede identificarse y tomarlo de forma personal. No olvide que siempre escogemos las respuestas. Volveré a esto en un segundo. ¿Cómo acabamos con la justificación? ¿Cómo acabamos con el sistema de raíces del árbol? La forma de deshacernos de las emociones negativas es no juzgando. Evite juzgar, huya del juzgar. En vez de emitir un juicio de que alguien es culpable de algo, permanezca simplemente abierto y neutral. Esto evita que las emociones negativas sigan creciendo. Las emociones negativas comienzan como una chispa y luego éstas se alimentan al hablar de ellas, al justificarlas. Crecen y crecen hasta que invaden toda nuestra mente. Ahora, con respecto a la identificación, que es tomar las cosas en forma personal, lo que hacemos es a lo que vamos a nombrar como una desidentificación. Somos objetivos o, de nuevo, permanecemos neutrales. Existe un problema, pero yo no soy el problema. Existe una dificultad, pero la dificultad no soy yo, y lo mantenemos alejado. Una vez que dejamos de justificarnos y dejamos de identificarnos, no tomamos las cosas personalmente y no nos involucramos emocionalmente. La forma de eliminar las emociones negativas es eliminar el tronco del árbol, que es la culpa. Es el 99% de las emociones negativas, y es muy importante entender de dónde vienen las emociones negativas, pues las emociones negativas no están contenidas en situaciones externas. Las emociones negativas no están dadas por otras personas ni por otras situaciones. Las emociones negativas son causadas por su respuesta hacia otras situaciones. Usted es libre de elegir la calidad de su vida emocional. Usted escoge estar enojado. Entienda esto, nadie lo hace sentir nada, nadie lo hace sentirse enojado, tenso o molesto. Siempre usted decide cómo va a sentirse y si no tiene cuidado, caerá en un patrón de hábitos negativos de culpar a la otra persona. La culpa es el centro de todas las emociones negativas. Cuando deja de culpar, derriba el árbol de las emociones negativas. Esto se hace usando la ley de la sustitución, basándose en que la mente consciente puede tener un pensamiento a la vez. Es el pensamiento que tiene la mente consciente el que determina cómo reaccionará a las emociones, y la mente subconsciente lo que hace es que acaba con el pensamiento que lo causa, la emoción negativa, y lo reemplaza con esta afirmación: soy responsable. Con esto adquiere un control total de sus emociones al instante. Ahora vamos a aclarar una idea. La responsabilidad mira al futuro y la culpa al pasado. Ahora, usted dirá, ¿aceptar la responsabilidad es lo mismo que aceptar la culpa? No. Es lo mismo que decir que usted está a cargo de la calidad de su pensamiento a partir de ese momento. La responsabilidad nos lleva a hacer esta pregunta cuando enfrenta un problema. Es ¿qué podemos hacer? Y no ¿quién lo hizo? Es la pregunta de la persona responsable. No lloramos sobre la leche derramada, solo decimos, bueno, ahora ¿cuál es la solución? La persona irresponsable siempre dice ¿quién lo hizo? Y se obsesiona por querer encontrar quién lo hizo, y si lo encuentra, la culpa la divide entre todos. El día en el que elimine la culpa será el día en el que comience a vivir, porque ese día que elimina la culpa y la emoción negativa, de pronto, la mayoría de sus problemas, la mayoría de las cosas que se interponen entre usted y la felicidad que desea, se desvanecerán. No puede avanzar en la vida, sino al grado en que se deshaga de sus emociones negativas. No puede ir más lejos de lo que está en este momento, excepto al grado en el que deje sus emociones negativas. Cada uno de nosotros hemos pasado por cierta cantidad de sufrimiento, y las personas se enamoran del sufrimiento. Y cuando se les menciona
el dejarlo, responderán: ¿sabes cuánto he sufrido? ¿Cuánta inversión emocional he puesto en esta relación, trabajo, carrera, etcétera? Las personas que aman su sufrimiento detestan abandonarlo. Y lo que vamos a hacer es dar un consejo muy simple, y es: tú eres el responsable de tu propia vida. Tú eres el responsable. ¿Qué vas a hacer? Eres el responsable de tu vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? Cuando comenzamos a abandonar las emociones negativas, casi todo el mundo va a decir: sí, estoy de acuerdo, voy a dejar mis emociones negativas, voy a aceptar mi responsabilidad. Ya no voy a culpar absolutamente a nadie, excepto a uno. Todo el mundo tiene a alguien a quien no olvida. Todo el mundo tiene una emoción negativa por la que ha estado pasando y manteniendo por varios años. Déjame decirte por qué es importante acabar con ello. Imagina un auto perfecto, excepto que tiene una falla, y es que por alguna razón mecánica, la llanta delantera está atorada, y cuando intenta avanzar, este carro comienza a dar vueltas en círculos, hasta que deje de pisar el acelerador. Esto indica que la existencia de una sola emoción negativa que uno no abandone por cualquier razón, y la razón siempre es una razón de ego, es suficiente para no dejarlo avanzar, o el equivalente a dar vueltas en el mismo lugar por el resto de su vida. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto fue Código del Éxito. Recuerda, Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismo.